Hola, buen día, un saludo para todos. Estamos ya en el quinto domingo de Cuaresma. Nos acercamos más y más al camino que nos lleva al sufrimiento, a la muerte, pero a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan y dice de la siguiente manera. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y a donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba ahí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, el Evangelio, como decía, se acerca más y más al suplicio de Jesús. Y es bastante evidente en esta lectura que Jesús mismo lo presiente y lo ve así. En la lectura que no leímos, pero es la segunda, nos habla algo muy peculiar de Jesús y quizás bastante humano de su parte, en el que dice: en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Nos damos cuenta en este párrafo el sufrimiento que pudo haber sentido Jesús en ese momento al estar orando. Uno de los evangelios nos dice, o Lucas para ser más preciso, que Jesús sudaba sangre y lloraba sangre. Es un sufrimiento muy grande entonces el que él sabía que iba a pasar. Mas sin embargo, el evangelio lo afirma donde nos dice: ¿acaso no he venido yo a esto? ¿Acaso no he venido a morir? Entonces, Padre, dice, glorifícate. Nos damos cuenta entonces que Jesús tiene un plan en su vida como ser humano y como Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios no puede pedir otra cosa que no sea un sufrimiento. Y no estoy pidiendo y no estoy diciendo tampoco que nosotros debemos sufrir para alcanzar también esa vida eterna. En algún momento de nuestras vidas, claro, como seres humanos sufrimos, pero no estoy hablando de un sufrimiento que nosotros mismos pongamos o deseemos o busquemos en nuestras vidas. El sufrimiento es algo que Dios no quiere que nosotros pasemos como seres humanos, pero a la misma vez el sufrimiento nos puede purificar. Como decía, no estoy glorificando el sufrimiento, pero el sufrimiento es algo que te hace más humano, algo que te hace ver la vida desde un punto completamente distinto y diferente.
Y Jesús mismo sabía que iba a suceder eso. Él sabía no únicamente que iba a resucitar, sino era el pago de la misma salvación para cada uno de nosotros. Y aquí mismo entonces nos invita a esa resurrección a nosotros mismos, a resucitar con Él. Pero sin antes pasar por esa pequeña etapa donde el mismo Jesús dice, si el grano de trigo no muere, no da fruto. ¿Y eso qué significa? Que nosotros también debemos morir. No estoy hablando de una muerte física, aunque claro, se refiere también a eso. Pero estamos hablando más bien de una muerte espiritual, de una muerte espiritual en el sentido de que nosotros tenemos que morir también cada día. ¿De qué manera? A nuestro egoísmo. Morir a mis propios intereses. Morir a mi propio yo. Morir a mi propio conformidad, a mi propia conformidad, a mi confort mismo. Cuando nosotros empezamos a morir en esas cosas, empezamos entonces a vivir de una manera distinta y diferente. Y eso es lo que Jesús nos llama a nosotros a hacer también, a ser granos de trigo, a morir para poder vivir. Y esa es la invitación que hoy nos hace Jesús precisamente en el Evangelio. Todos somos granos de trigo, todos debemos morir, todos debemos germinar a una vida distinta y diferente. Todos también entonces debemos sufrir de una manera u otra para que esa vida se haga en Cristo Jesús una vida eterna. Pidámosle entonces al Señor que nos haga a nosotros granos de trigo también, que no nos dé miedo morir, que no nos dé miedo decir sí a Jesús, porque eso significa también un morir en la cruz, un morir en esa cruz que muchas veces nos ata y no nos deja verdaderamente abrir nuestros corazones a la voluntad de Dios. Y una vez más, esa cruz también nos vivifica, esa cruz nos da vida, esa cruz verdaderamente nos da y nos acerca a la vida eterna con el mismo Jesucristo. La lectura de Jeremías nos hace esa promesa desde el pueblo de Israel y nos dice, ya no escribiré la ley en tablas o como en Moisés, sino escribiré esa ley en sus corazones. Para el pueblo de Israel esto fue fácil, porque no hubo ninguna víctima. Pero para nosotros, esa víctima inmolada es el mismo Hijo de Dios. Y por eso en nuestros corazones ya está esa ley. Significa únicamente que la tengamos que descubrir. Pero muchas veces nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras imperfecciones no nos dejan ver que ya en nosotros está escrito y escrita esa nueva alianza que Jesús ya ha ganado por nosotros y con un precio muy alto, su propia vida. Hermanos y hermanas, les invito entonces a que este fin de semana y durante la semana reflexionemos acerca de esto. ¿Qué significa para mí morir? ¿Qué tiene que morir en mí para poder vivir? ¿Cómo tengo que morir también para poder vivir? Pero no lo hagamos solos. Pidámosle a Jesucristo que nos ayude, que conoce muy bien el sufrimiento desde el punto de vista humano y conoce también la gloria desde el punto de vista de Hijo de Dios, para que nosotros también compartamos no solo el sufrimiento, sino la gloria con Él mismo en la vida eterna. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y que tengáis un muy feliz domingo. Bendiciones para todos.